Listo, buenos días para todos. Muchas gracias inicialmente por su participación y su asistencia el día de hoy. Em, Bienvenidos a este segundo CIPAS de nuestra tarea número 3, que corresponde a los ejercicios 3, 4 y 5, límites al infinito, trigonométricos y aplicación de los límites. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces recuerden que vamos a analizar estos tres ejercicios. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, como mencioné al principio, vamos a hablar de los límites al infinito, límites trigonométricos y el ejercicio de aplicación utilizando ChatGPT. Como hoy tenemos tres ejercicios, pues vamos a hablar un poco menos de teoría y vamos a darle más espacio a resolver varios ejemplos, porque pues vamos a analizar tres ejercicios diferentes el día de hoy. Entonces, esto simplemente para recordar los ejercicios, son 5 ejercicios. Recuerden que la tarea finaliza el próximo 27 de octubre y que hasta el día de mañana se retroalimentan los foros. Entonces, para que tengan esto presente, aquellas personas que todavía no han participado, hoy nos vamos a encargar básicamente de estos tres aspectos: al infinito, trigonométricos y el ejercicio de aplicación utilizando ChatGPT. Recuerden también que tiene un total de 125 puntos y que los criterios están definidos de esta manera: desarrollar analíticamente los 4 ejercicios, tiene 54 puntos; interpretar de manera gráfica los ejercicios, 12 puntos; sustentar el video de aplicación. Aquí tengan en cuenta que es solamente para el ejercicio 5, ¿sí? Es el que deben realizar el video, no para explicar toda la tarea, solo el ejercicio 5. Utilizar la sintaxis adecuada mediante el uso de la herramienta de ecuaciones de Word. Y finalmente la interacción de forma oportuna en el foro también tiene 10 puntos, al igual que el punto anterior, ¿sí? Bueno, entonces, sin más preámbulos, pues vamos a arrancar ya con lo que nos concierne, ¿sí? Entonces, inicialmente vamos a hablar de los límites trigonométricos. Estos límites trigonométricos, pues nosotros ya recordamos cuál es la definición de un límite, ¿no? Eso lo vimos hace 8 días y también lo han visto en las webconferencias y en todo el material que se encuentra disponible para que ustedes lo consulten. El límite cuando x tiende a un número b de la función f de x es igual a L, podríamos decir, ¿sí? Cuando hablamos de límites trigonométricos es porque esta función f de x pues toma alguna de las funciones trigonométricas que nosotros conocemos. Recuerden que las principales son seno, coseno y tangente, pero pues cada una de estas pues tiene su función inversa, como la cosecante, la secante y la cotangente, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la definición de un límite trigonométrico. Cuando la función que estamos analizando pues tiene alguna de estas 6 funciones trigonométricas. Entonces podemos tener que sean iguales, seno como sobre seno, coseno sobre coseno, tangente sobre tangente, o podemos tener combinaciones de seno sobre coseno, coseno sobre tangente, etcétera, etcétera. Y ustedes ya saben que las funciones trigonométricas pues tienden a ser oscilatorias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienden a ser repetitivas, ¿sí? Como por ejemplo así, ¿sí? O la del coseno que viene así, etcétera. Pero sirve para expresar muchos fenómenos que son de tipo oscilatorios. Entonces, vamos a entrar un poco más en los detalles de estos límites trigonométricos. ¿Cómo los vamos a resolver? Hoy nos vamos a enfocar poco en la teoría y más bien en realizar varios ejemplos, porque pues estos son los que suelen ser un poco más, no complicados, pero sí requieren un análisis un poco más profundo, porque hay que aplicar algo que ustedes conocen, que son las identidades trigonométricas, como lo vemos aquí, ¿sí? Entonces, para resolver un límite, primero pues obviamente necesitamos entender cuál es la expresión que estamos analizando, ¿sí? Si se incluye seno, coseno, tangente, y vamos a utilizar siempre las identidades trigonométricas asociadas a esas funciones que estamos trabajando para poder simplificar, para poder factorizar, para poder reducir la expresión a alguno de los límites trigonométricos básicos o fundamentales que existen para las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, nuestra intención principal es utilizar las identidades trigonométricas
para que lleguemos a alguno de estos límites, ¿sí? Que ya están definidos. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a cero es seno de x sobre x es igual a 1. El límite cuando x tiende a cero de tangente de x sobre x es igual a 1. O el límite cuando x tiende a cero de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado es igual a un medio. Entonces, independientemente del tipo de función, nosotros buscamos evaluar, como siempre. Recuerden que la semana pasada vimos que lo primero que hacemos es evaluar el límite y observar si existe alguna indeterminación. Si no existe ninguna indeterminación, pues simplemente ya podemos calcular el límite de manera directa. Pero cuando existe algún tipo de indeterminación, pues nosotros lo que buscamos es o eliminar esa indeterminación o reescribir, digamos, el límite hasta que lleguemos a alguno de de estas tres formas que tenemos aquí para poder evaluar directamente nuestro límite. Entonces, para eso es muy importante que tengan en cuenta la tabla de identidades trigonométricas. Evidentemente no es necesario que se las aprendan, ¿sí? Pero sí que las tengan a la mano, sobre todo pensando en la POC que ustedes tienen al final del periodo. Van a tener una prueba objetivo cerrada. Es importante que ustedes tengan esas identidades trigonométricas a la mano para que puedan resolver rápidamente los límites que involucran ese tipo de funciones, ¿sí? Así como también, por ejemplo, la semana pasada analizamos mucho el tema de los casos de factorización, ¿sí? Entonces, que ustedes tengan por ahí a la mano cómo es la diferencia de cuadrados, cómo es la diferencia de cubos, el factor común, todos esos casos de factorización que existen, pues que ustedes los tengan a la mano, así como las identidades trigonométricas, porque estas son las que nos van a permitir encontrar o evaluar los límites trigonométricos. Entonces tengan muy presentes estas tres, ¿sí? Aquí es importante también mencionar que esto se cumple, por ejemplo, para el seno, tenemos límite cuando x tiende a cero, ¿sí? De seno de k por x, ¿sí? Ese sería el ángulo, una constante multiplicada por x, dividido a x, ¿sí? Va a seguir siendo 1. No importa el número que tengamos aquí, siempre que lo que tenemos aquí dentro de la función seno sea igual a lo que tenemos en el denominador, este límite cuando x tiende a cero va a ser igual a 1, ¿sí? Eso es importante porque lo vamos a utilizar bastante y es muy útil para resolver estos límites, ¿sí? Entonces, para que tengamos presente que lo que importa es que lo que está aquí sea exactamente igual a lo que está en el denominador, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con el primer ejemplo, ¿sí? Vamos a empezar con unos muy simples y luego vamos a ir eh, explorando un poco más. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna inquietud o podemos arrancar con los ejercicios? Parece que no. Entonces, empecemos. Entonces, por aquí tenemos límite cuando x tiende a cero de seno de 3x sobre 5x. Entonces, nuestro primer paso siempre que estamos evaluando límites, pues evidentemente es evaluar el límite para saber si existe alguna indeterminación o si no existe, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, seno de cero es igual a cero. Pero pues aquí tenemos seno de 3x y 3 por cero me da cero y seno de cero es igual a cero. Y además abajo tenemos 5 por cero, esto da igual a cero, ¿sí? O sea, tenemos una indeterminación, por lo tanto no podemos evaluar el límite, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa observamos? Nosotros les acabé de mencionar que cuando tenemos límite, cuando x tiende a cero, de seno de 3x, perdón, de kx, seno de kx sobre kx, esto es igual a 1, ¿sí? Independientemente del valor de kx. Lo que nos quiere decir esta función
o este límite básico es que siempre que el ángulo sea igual al denominador, esto va a ser igual a 1 siempre que el límite de x tienda a 0. Entonces nosotros observamos que aquí tenemos 3x y acá tenemos 5x. Si esto fueran iguales, pues evidentemente podríamos decir que esto es igual a 1. Entonces cuando tenemos la función seno y tenemos una indeterminación, siempre vamos a buscar expresar la función de algo de esto que tenemos aquí. Es decir, nosotros de alguna manera siempre, ¿sí? Nunca vamos a poder reescribir el 3x porque esto está dentro de la función seno, o sea que eso lo vamos a dejar intacto. Lo que podemos modificar es el denominador. Entonces hay que buscar de qué manera este 5x lo convertimos en un 3x para que nos pueda quedar algo de esta manera que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que convertir este 5x en 3x, pero ya tenemos aquí. Lo que necesitamos es convertir este 5 en un 3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x. Recuerden que yo tengo una propiedad muy útil que es multiplicar o dividir por lo que yo desee, ¿cierto? Y yo necesito que esto acá me quede como 3x, ¿sí? Ahora, entonces yo analizo que yo lo quiero convertir en 3x, ¿sí? Y yo tenía por aquí un 5, ¿sí? Que es este 5 que teníamos acá. Entonces, si yo multiplico en el denominador por 3, yo necesito multiplicar en el numerador también por el mismo factor para no afectar la función que yo tengo aquí. Entonces, como yo quiero convertir este 5x, entonces yo dejo el 5 aparte y la x la multiplico por el 3, porque debo multiplicar por el 3 aquí arriba. Entonces, si reescribimos esto un poco, yo puedo sacar el 3 y el 5 del límite, ¿cierto? 3 sobre 5 por el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? De seno de 3x sobre 3x, ¿sí? Y ahora yo observo claramente que todo esto que está aquí, ¿sí? Pues tiene esta misma forma de acá. Kx, 3x y abajo también kx, 3x. O sea que todo este límite, ¿cierto? Esto es igual a 1. O sea que yo puedo evaluar el límite y me queda 3 quintos por 1. Y esto evidentemente es igual a 3 quintos, ¿sí? Y esa sería nuestra respuesta. Este ejemplo es muy simple, ¿sí? Quise empezar por uno muy básico, muy sencillo, para que ustedes observen que nuestra intención es siempre reescribir esta expresión en una expresión semejante a los límites trigonométricos fundamentales que les mostré en la diapositiva anterior. Por eso multiplicamos por 3, tanto en el denominador como en el numerador, para que fuese equivalente, ¿sí? Entonces, me gustaría saber si alguien tiene alguna inquietud sobre este ejercicio o ha quedado claro para ahora pasar a uno un poquito más complejo, ¿sí? Sin preguntas de momento. Mm. Bueno, entonces continuemos con el siguiente. Entonces aquí ya tenemos un límite un poquito más desarrollado, ¿sí? Observemos lo que nosotros teníamos acá, ¿sí? Fíjense que lo más parecido a ese que tenemos allá, es esta función que tenemos aquí. 1 menos coseno de x también lo tenemos allá, pero está en el denominador. Y en el límite básico lo tenemos en el numerador, o sea que es un tanto diferente, ¿sí?
Ahora, nosotros sabemos por identidades trigonométricas, ¿sí? Que podemos sustituir la tangente, ¿sí? Sin embargo, recuerden que antes de empezar a hacer o aplicar las identidades trigonométricas, pues es necesario examinar si el límite existe o no existe. Entonces, normalmente nos fijamos es en el denominador, ¿cierto? Porque ahí es donde está la indeterminación. Entonces, coseno de cero, si ustedes recuerdan, coseno de cero es igual a uno, ¿sí? Y uno menos uno pues es cero. O sea que en el denominador tengo cero y arriba eh, tenemos tangente de cero. Tangente de cero es cero y seno de cero es cero. O sea que arriba también tenemos el cero. O sea que tenemos determinación de tipo cero igual a cero. Cero sobre cero. Entonces tenemos que empezar a aplicar identidades trigonométricas. Entonces, límite cuando x tiende a cero, ¿sí? Si nosotros recordamos, tangente pues tiene una función o una identidad trigonométrica que es muy conocida, que es que seno de x sobre coseno de x es igual a la tangente, menos seno de x, dividido uno menos coseno de x, ¿sí? Em, ¿Qué otra cosa podríamos hacer aquí? Fíjense que aquí tenemos una mezcla de senos, cosenos, cosenos, ¿sí? Ninguna de estas funciones que tenemos acá tiene esa forma, ¿sí? O sea que tenemos que simplemente seguir desarrollando algebraicamente esta expresión a ver a dónde nos lleva. Entonces, esto es igual a límite cuando x tiende a cero. Y pues arriba lo que tenemos es una resta de fraccionario. Vamos a agregar aquí el uno. Entonces tenemos seno por uno me da seno de x, menos seno de x por coseno de x me da seno de x, coseno de x, dividido, ¿cierto? Coseno de x por uno coseno de x, y abajo tendríamos uno menos coseno de x. ¿Sí? Hasta el momento no podemos hacer sino agregar aquí el uno, ¿cierto? Y aplicar la famosa ley de la oreja. Que podremos llegar aquí, vamos a ver, límite cuando x tiende a cero, entonces lo de arriba nos queda exactamente igual, seno de x menos seno de x por coseno de x. Y abajo vamos a dejarlo expresado, coseno de x, ¿sí? Por uno menos coseno de x, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer en este punto? ¿Podemos desarrollar algo más? ¿Qué dicen? Vamos a ver el chat. A verlo un poquito. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer en ese punto para desarrollar este límite? ¿Observan algo llamativo en la expresión? Algo que digan como que por aquí nos podemos ir, por aquí nos podemos meter. ¿Alguna identidad trigonométrica que ustedes recuerden que podamos aplicar? Cancelar. ¿Qué podríamos cancelar para Angie? Jason nos dice que hay unos términos comunes. Los senos todavía no los podemos eliminar porque aquí tenemos seno de x y acá tenemos seno de x que multiplica coseno de x, ¿sí? Y Jason ha dicho algo importante, que es que hay unos términos que son comunes, ¿cierto? ¿Dónde están esos términos comunes? Si ustedes observan, por ejemplo, aquí en esta expresión, ¿sí? Es como si tuviéramos, piénsenlo de la siguiente manera. X cuadrado menos x, o bueno, menos 2x, ¿sí? ¿Qué tenemos en estos dos? Un factor común que se repite, que es ¿quién? La x, ¿cierto?
Saco factor común es x menos 2, ¿cierto? Porque tenemos un factor que se repite, la x en los dos términos. Y fíjense que aquí en los dos términos, por aquí tenemos seno en el primer término y por aquí también tenemos seno en el segundo término. O sea que nosotros podríamos pensar en sacar factor común. X cuando tiene a 0 de, sacamos factor común, seno de x. ¿Qué me quedaría dentro del paréntesis cuando sacamos el factor común? Pues seno de x por 1 menos, ¿cierto? Si sacamos el factor común seno de x, ¿qué me queda? Coseno de x. Y fíjense que por aquí tenemos coseno de x por 1 menos coseno de x. Y ahora sí, vemos que hay cosas semejantes, ¿no? Cambiemos aquí un poco el color. Vemos que tenemos 1 menos coseno de x y 1 menos coseno de x en el numerador y en el denominador. Pues si evaluamos, podemos eliminar estas dos cosas. Podemos simplificar esta expresión y continuamos. Límite, cuando x tiende a 0, ¿qué me quedó en el numerador? Seno de x. ¿Qué me quedó en el denominador? Coseno de x. ¿Sí? Y aquí podemos analizar nuevamente nuestro límite. ¿Sí? Vamos a ver. Si evaluamos el límite, tenemos seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. O sea que este límite nos da 0. ¿Sí? Mírense que la indeterminación que nosotros teníamos desde el inicio era ¿quién? El 1 menos coseno de x. Recuerden que si en el numerador a mí me da 0, no hay ningún inconveniente, siempre que el denominador sea diferente de 0, que es lo que ocurrió aquí al eliminar la indeterminación. La indeterminación provenía del 1 menos coseno de x y nosotros mediante identidades trigonométricas y operaciones algebraicas, pues logramos encontrar un factor 1 menos coseno de x para poderlo eliminar, ¿sí? Entonces fíjense que este es un poquito diferente al anterior, porque en el ejercicio anterior nosotros lo que hicimos fue manipular la ecuación o la expresión para que se pareciera a uno de los límites notables, ¿sí? Y aquí, pues nosotros lo que hicimos fue aplicar identidades trigonométricas hasta encontrar algún factor que pudiéramos factorizar o eliminar, ¿sí? Entonces fíjense que hay diferentes maneras de abordar los ejercicios, pero simplemente eso nos los da es la práctica, ¿sí? De realizarlos frecuentemente vamos notando más o menos por dónde nos tenemos que ir moviendo en el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Este ejercicio ha quedado claro. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bueno, eh, veo que no hay preguntas, entonces continuemos con el siguiente ejemplo. Continúa. Bueno, seno de 2x que multiplica al seno de 3x dividido x al cuadrado. Bueno, me gustaría leerlos primero. ¿Por dónde abordarían ustedes este ejercicio? Evidentemente, primero vamos a evaluar, ¿no? Si evaluamos en el denominador de entrada, ya sabemos que tenemos 0. ¿Sí?
A que ya de ahí hay una determinación independientemente de lo que nos dé acá arriba. Pero bueno, seno de 2x, 2 por 0, 0 y seno de 0 es 0. 3 por 0, 0, seno de 0, 0. O sea que al final aquí nos da 0 sobre 0. Hay una indeterminación. ¿Por dónde ustedes abordarían este ejercicio? Es decir, buscarían factorizar, buscarían aplicar identidades trigonométricas o buscarían llevarlo al límite trigonométrico básico del seno. ¿Qué dirían ustedes aquí? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por dónde lo abordarían? Bueno, entonces si ustedes analizan, ¿sí? Nosotros no podemos simplificar más este seno, ya que no está elevado al cuadrado como para representarlo con el coseno cuadrado, ¿sí? ¿Qué observamos nosotros? Que tenemos seno de un ángulo doble, este lado, y también tenemos el seno de otro ángulo doble, bueno, en este caso es triple, que es 3x, ¿sí? ¿Ustedes observan o eso se les parece o se les asemeja a la función que vimos ahora anteriormente que corresponde al límite trigonométrico básico? O sea, límite cuando x tiende a cero. ¿Se les parece o no se les parece? Exacto, ¿sí? Hay que buscar, siempre que ustedes observen que el seno o la tangente también tiene dentro, ¿sí? Un factor, ¿sí? Que esté multiplicando a la x, hay que buscar aplicar esto, ¿sí? Hay que buscar de qué manera podemos manipular la ecuación de tal forma que la podamos llevar a esta expresión para poder evaluar el límite, ¿sí? Entonces lo que dice Jason es muy cierto. Podemos aplicar la del límite de seno de x o de kx sobre kx igual a 1. ¿Listo? Recuerden que esto es igual a 1. Entonces miremos cómo lo vamos a hacer. Y resulta que acá abajo tenemos x al cuadrado. ¿Cómo podríamos aplicar el x al cuadrado para que se me parezca a esto que tenemos acá? ¿Qué me dirían? ¿Sí? ¿Cómo este x cuadrado lo podemos llevar a algo como esto? Entonces, miremos, ¿qué tal si lo escribimos de esta forma? Límite cuando x tiende a cero de seno de 2x que multiplica al seno de 3x. Y abajo lo expresamos como x que multiplica a x.
Y entonces cogemos una x para un lado y la otra x para el otro lado, ¿sí? Y esas dos porciones pues ya se van pareciendo a algo como esto, ¿sí o no? Lo único que deberíamos hacer es que coincidan el 2 acá arriba con un 2 acá abajo y el 3 de acá arriba con un 3 acá abajo. ¿Cómo lo hacemos eso? Ustedes recuerdan que hay una propiedad del límite que me permite separar los límites cuando tengo una multiplicación. O sea que yo tranquilamente puedo decir límite cuando x tiende a cero de seno de 2x sobre x por el límite cuando x tiende a cero de seno de 3x sobre x, ¿cierto? Esa es una propiedad del límite de las que analizamos la semana pasada. Ahora, yo que veo que me falta en la primera expresión y en la segunda para que se parezcan a esto, pues que el 2 que tengo aquí arriba aparezca aquí abajo y el 3 que tengo acá arriba me aparezca acá abajo. Entonces, vamos a ver. Entonces, ustedes recuerdan que todo aquello que yo haga en el denominador, ¿sí? Debo hacerlo en el numerador. Entonces, yo quiero que esto sea 2x. Quiere decir que estoy multiplicando el denominador por un 2. O sea que el numerador también debo multiplicarlo por un 2. Seno de 2x, ¿sí? Por el límite cuando x tiende a cero de la misma situación. Aquí tengo x, yo quiero que sea 3x. Y arriba multiplicamos 3 por seno de 3x, ¿sí? Y entonces yo ya observo que esta porción, ¿sí? Ahora sí es igual a esto. Lo mismo que acá, ¿sí? Entonces, el límite cuando x tiende a cero de 2, lo podemos sacar, de seno de 2x. Lo estoy haciendo paso por paso para que les quede un poco más claro, ¿sí? Por este 3 lo saco del límite, límite, cuando x tiende a cero de seno de 3x sobre 3x, ¿sí? Y ahora ya podríamos entrar a evaluar. En este caso tenemos 2 por todo este límite que tenemos aquí, pues ya sabemos que eso es igual a 1 por el límite trigonométrico básico, de 2 por 1, por, tenemos aquí un 3, por, y ya sabemos que todo este límite que tenemos aquí también es 1, es por 1. Entonces 2 por 1, 2, por 3, 6, por 1 me da 6. ¿Queda claro este ejercicio? ¿Alguna inquietud, alguna duda, pregunta? Aquí lo que ustedes deben tener en cuenta, perdón, es que identificar si aplicar alguna entidad trigonométrica nos ayuda o si ya la expresión tiene una forma en la que lo podemos asociar con alguno de los límites trigonométricos básicos, ¿sí? Recuerden que se los dejo, está por aquí, ¿sí? Para que los tengan presente. Entonces, si yo observo eh, que dentro de la función trigonométrica hay un número que acompaña a la variable, ¿sí? Como acá, lo normal es tratar de manipular la ecuación hasta llegar a algo similar a esto, ¿sí? Si yo ya veo expresiones que están elevadas al cuadrado, o sea, funciones trigonométricas con exponente, o yo veo que tengo alguna función trigonométrica inversa como cotangente, secante o cosecante, o veo incluso la tangente, pues ahí sí puede ser evidente
o más útil emplear alguna identidad trigonométrica, ¿sí? Pues más o menos eso es lo que ustedes tienen que ir visualizando, ¿sí? Seno elevado a la 3, pues creo que no hay un ejemplo aquí con exponentes, pero cuando están elevados a la 3, normalmente tengo que hacer esto mismo, ¿sí? Porque recuerden lo siguiente, límite cuando x tiende a 0, y supongamos, de seno al cubo, no sé, de 2x, uy, perdón, de 2x, un ejemplo, sobre alguna expresión que a ustedes se les ocurra acá, no sé, x a la 3, ¿sí? Uy, x a la 3, por ejemplo. Eh, yo lo que debo hacer, ¿sí? Esto aplica de la misma manera si yo lo expreso así. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x, seno de 2x, voy a quitar esto un momento, sobre x, ¿cierto? Y todo, perdón, y todo esto elevado al cubo, ¿sí? Yo puedo hacer ese tipo de cosas porque hace parte de las propiedades trigonométricas, ¿sí? Y ya esto que tengo aquí se está pareciendo un poco a esto que tengo acá, ¿cierto? Entonces ya sería escribir aquí un 2 de tal manera que lo pueda relacionar con esto, que sean exactamente iguales para poder aplicar el límite, ¿sí? Entonces ustedes ahí deben apropiarse de las propiedades del límite que vimos la semana pasada. Pues cuando estén elevados al cubo, a la 4 al exponente que sea, ustedes pueden expresar el numerador y el denominador de esta forma, ¿sí? De tal manera que aquí adentro les quede el límite trigonométrico básico que ustedes conocen. Entonces, esa es la manera de abordarlos cuando tengan exponentes, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otro ejemplito, ¿sí? Tenemos tangente de x y seno de 4x. Entonces, fíjense que aquí tenemos cosas diferentes. X por acá, 4x por acá. Entonces, evaluemos, que lo primero es evaluar. Tangente de 0, 0. Sobre seno de 4 por 0, 0. Seno de 0, 0. O sea que tenemos indeterminación. Entonces, fíjense que tenemos seno de 4x por aquí y por acá tenemos tangente de x, ¿cierto? Entonces, hay que mirar cómo volvemos este límite, ¿cierto? De esta manera. Entonces, si vemos por aquí el seno que tengo por acá, tangente, perdón, lo puedo escribir como seno sobre coseno. Pero también recuerden, ¿cierto? Que nosotros tenemos por acá un límite trigonométrico que es con la tangente. Fíjense, tangente de x sobre x tiende a 1, ¿cierto? Entonces miremos de qué manera podemos expresar eso acá. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Límite cuando x tiende a 0. Entonces vamos a poner nuestra línea. Vamos primero con el seno de 4x. Tenemos seno de 4x abajo, ¿sí? Y tangente nosotros ya sabemos que es seno de x sobre coseno de x, ¿sí? Tengan presente que este seno que tengo acá arriba no lo puedo cancelar con este seno que tengo acá abajo, porque esto es seno de x y esto es seno de 4x, ¿sí? Inicialmente para que lo tengan presente. Entonces agregamos un 1
y hacemos la famosa ley de la oreja, que nos quedaría seno de x, por 1, perdón, seno de x sobre coseno de x que multiplica a seno de 4x. ¿Sí? Y aquí me faltó escribir límite. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Pues ya sabemos em, que la división la podemos expresar así. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre límite cuando x tiende a 0 de coseno de x por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x. ¿Sí? Ya tenemos esto, ¿cierto? Límite cuando x tiende a 0 de coseno de 0. Coseno de 0 es 1, o sea que aquí no tenemos el problema está por acá, ¿correcto? Ese es el que me está dando el límite, la determinación, porque seno de 0 es 0. Entonces, esto hay que buscar la manera, ¿cierto? De que se parezca a seno de kx sobre kx, ¿sí? Entonces, analicemos. Al seno de x, ¿cierto? ¿Qué le está faltando para que se parezca a esto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué les falta a este seno de, de x que tenemos arriba para que se parezca a este y al de abajo? Sí, como me están diciendo por aquí en el chat, el 4, ¿cierto? Pero no solo el 4, sino 4x, ¿cierto? Porque tiene que ser exactamente igual. Entonces vamos a mirar qué podemos hacer arriba. Entonces, digamos aquí, límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? Yo lo que quiero es que tenga una x abajo, ¿cierto? O sea que estoy dividiendo o multiplicando el denominador, ¿sí? Aquí teníamos un 1, ¿cierto? Por x. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el numerador? Multiplicar por x, ¿sí? Para que no se me afecte la expresión. Y abajo que tenemos límite cuando x tiende a 0 de coseno de x, pero esto no afecta. Acá, ¿sí? Tenemos 4x arriba, queremos que nos quede 4x abajo. Entonces, límite cuando x tiende a 0. Entonces, ¿qué queremos? Que abajo nos quede 4x, porque acá arriba tenemos seno de 4x. Y esto lo multiplicamos ¿por quién? Como dividimos aquí 4x, pues tenemos que poner aquí 4x. ¿Sí o no? Entonces, 4x por 4. Listo, entonces continuemos. Límite cuando x tiende a 0. Entonces analizamos aquí. X por seno de x. Ah, perdón, aquí ya lo podemos. Permítame un momento que aquí entró alguien. Dame un segundito, por favor.
Hola, hola. Ya, ¿me escuchan bien ahí? Entró alguien aquí a la oficina del CIP. Listo. Bueno, estábamos. Bueno, entonces estábamos acá. X por el seno de 4x, seno de x sobre x. Entonces nosotros ya podemos ir evaluando ciertos aspectos. Recuerden que esta x la está aquí evaluada. Entonces, por la propiedad de la multiplicación, podemos decir límite por x por el límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x. Y acá abajo, límite cuando x tiende a cero de coseno de x. Límite cuando x tiende a cero de 4x por límite cuando x tiende a cero de seno de 4x sobre 4x. ¿Sí? Entonces miremos cuáles límites podemos evaluar de acuerdo a nuestro límite trigonométrico básico. Entonces, este que está aquí todavía no lo podemos evaluar porque no tiene nada que ver con este. Pero este, por ejemplo, sí, sabemos que es 1. Por acá, límite de x cuando x tiende a cero de coseno de x, ¿sí? Entonces, coseno de cero, esto es 1, ¿sí? Por acá, límite de 4x cuando x tiende a cero nos daría cero, ya que todavía tendríamos por ahí una indeterminación. Y por aquí tenemos que esto es 1, de acuerdo a nuestro límite trigonométrico básico. Entonces tenemos que nos queda límite cuando x tiende a cero de x por 1 sobre límite cuando x tiende a cero de 4x, que fue lo que nos sobrevivió, por 1 por 1, ¿sí? Entonces ahora tenemos límite cuando x tiende a cero de x dividido límite cuando x tiende a cero de 4x. Pregunta, ¿qué podríamos hacer aquí? Les pregunto, ¿hemos eliminado la indeterminación? ¿Ustedes qué opinan? ¿La determinación ya la eliminamos? Analicemos. A ver, si resolvemos este límite que tenemos aquí, me daría el límite de x cuando x tiende a cero, me da cero. Y el límite de cuando x tiende a cero de 4x, ¿cierto? 4 por cero, 0, me daría cero. ¿Sí? O sea que seguiríamos en la indeterminación. Pero por propiedades de la división, ¿qué podemos decir? Límite cuando x tiende a cero de x sobre 4x, ¿no? Yo lo puedo aplicar tanto partir esto en la división como la división volverla a un solo límite. Y aquí yo puedo eliminar la x para que me quede el límite cuando x tiende a cero, arriba me quedaría un 1 y abajo me quedaría un 4. Y ahí ya la determinación ha quedado eliminada. Y el límite de una constante es un 4. Y ahí ya tenemos la solución de este límite, ¿sí? Entonces fíjense que nuevamente
Al observar que tenemos aquí una constante multiplicando a la x, es necesario reescribir o manipular la expresión para llegar a algo de esta manera. ¿Sí? ¿Queda claro para todos? ¿Alguna inquietud? Preguntas. Continuemos con lo que sigue. Bueno, hasta ahí los límites trigonométricos. Ya hicimos varios ejemplos de los cuales se pueden basar. Recuerden pues siempre tratar de llevar las expresiones al límite trigonométrico básico, alguno de los tres que les mostré anteriormente, o aplicar las identidades trigonométricas o casos de factorización que ustedes conocen. Entonces hablemos un poco de los límites al infinito. Los límites al infinito son cuando obviamente x tiende a infinito y puede ser que en algunos casos cuando x tiende a infinito, ¿cierto? Pues la función se acerque a un valor. La función, digamos, representativa en este caso es esta que tenemos aquí, ¿sí? Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Fíjense que esta es la representación de la función de 1 sobre x. Vamos a hacerla por acá, ¿sí? Y usted ya sabe que tiene una asíntota en cero y tiene más o menos este comportamiento. Si yo tomo la función de 1 sobre x, cuando x está tendiendo al infinito, ¿sí? Fíjense que ella cada vez se va a ir acercando al cero, se va a ir acercando al cero, pero nunca lo toca. Ustedes ya saben que hay una asíntota, ¿sí? Lo mismo eh, cuando tenemos la función, cuando nos estamos acercando por menos infinito, ¿sí? Menos infinito tiene esta forma, ¿sí? Aquí no la toca, pero cuando me estoy acercando por menos infinito, menos infinito, menos infinito, ¿sí? Ella tiende a cero, a acercarse al valor de cero aquí, ¿sí? Entonces, hay algunas funciones que cuando tiende a infinito, pues esa función tiene algún valor. Y esto que está aquí lo vamos a utilizar muchísimo para resolver todos los límites cuando x tiende a infinito, ¿sí? Ya vamos a ver cómo lo aplicamos. Y en otros casos, el límite sí tiende a infinito porque la función siempre crece y crece y crece y crece y crece y crece. Como por ejemplo la función de x al cuadrado. X al cuadrado es una parábola con vértice en cero, ¿sí? Si yo me voy hacia ahí y x tiende a infinito, pues esta gráfica sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta el infinito. Y si me voy por menos infinito, hacia acá, pues lo mismo, ya va a ser infinita, ¿sí? Esos son los dos tipos de casos que nos podemos encontrar. Entonces vamos a analizar algunos ejemplos, ¿sí? Estos del límite es cuando x tiende a infinito, pues son un poco más simples que los anteriores. Entonces vamos a analizar tres ejemplos, solo con polinomios, con raíces cuadradas arriba y abajo, o con raíz cuadrada bien sea arriba o abajo, ¿sí? Pero básicamente se resuelven de la misma manera, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos un polinomio de grado 5 tanto en el numerador como en el denominador. Aquí la estrategia siempre va a ser dividir tanto el numerador como el denominador por x a la n, ¿sí? Y n va a ser el grado del polinomio, ¿sí? Entonces yo observo arriba, ¿cierto? Mi polinomio de mayor grado es 5
y abajo también es 5. Entonces lo que vamos a hacer es límite cuando x tiende a infinito de. Entonces todo lo que tenemos arriba, 3x a la 5 sobre x a la 5 más 5x a la 3 sobre x a la 5 más 12 sobre x a la 5 dividido x a la 5 sobre x a la 5 menos 8x a la 4 sobre x5, x elevado a la 5 más 6x dividido x a la 5. ¿Sí? Esa es la estrategia que siempre vamos a emplear cuando tenemos límites al infinito. Dividir todos los términos por el mayor grado del polinomio que tenemos en la expresión, que en este caso es x a la 5. Y luego lo que hacemos, pues es básicamente eh, simplificar. Entonces tenemos x a la 5, aquí voy a cambiar un momento de color. Entonces, x a la 5 cancela con x a la 5. X a la 3 cancela con x a la 5 y me quedan 2 abajo. Y aquí no podemos simplificar. Aquí esto cancela. Aquí 4 con 5. Y aquí 1 con 5. Entonces, ¿qué nos sobrevive? Entonces tenemos aquí, se cancelan los dos, me queda solamente el 3. 3 más. Aquí teníamos 5x a la 3 sobre x a la 5, entonces me queda 5 sobre x a la 2. Más, aquí no podemos eliminar nada, 12 sobre x a la 5. Divido x5, x5, se simplifica, me queda el 1, menos x a la 4, x a la 5, me queda el 8 en el numerador y abajo x a la 1, más tenemos 6x sobre x a la 5, entonces me queda 6 sobre x a la 4. ¿Sí? Ahora, yo les decía que lo que vamos a aplicar es esto, ¿sí? Luego tenemos el límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito de una función en la que tenemos un número dividido x, ¿sí? Pues eso tiende a cero, ¿sí? Por la expresión que les mostré aquí anteriormente. Si yo me voy hacia infinito, eso tiende a cero. Por menos infinito, también tiende a cero, ¿sí? En cualquier caso, tiende a cero. Entonces, lo que vamos a decir es que este límite, esta expresión que tenemos aquí, tiende a cero. Esta tiende a cero. Esta tiende a cero. Y esta tiende a cero, ¿sí? Por la definición que vimos anteriormente. Cada que tenemos un número dividido x a la exponente sea 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, siempre va a tender a cero cuando tenemos este límite x tiende a infinito. Entonces, bajo esa aplicación, ¿qué nos queda? El límite nos sobrevive, vamos a escribirlo así, límite cuando x tiende a infinito, aquí solamente nos quedó el 3, y abajo límite cuando x tiende a infinito de 1. Y pues como son límites de una constante, nos da 3 sobre 1 y esto es igual a 3. ¿Sí? Entonces siempre que tenemos un polinomio, arriba y abajo lo que vamos a hacer es dividir en el numerador y en el denominador por la potencia más elevada que tengamos. En este caso, x a la 5. ¿Sí? ¿Es claro el ejercicio?
Recuerden tomarse un minutito para diligenciar la asistencia a través del campus, ¿vale? Eh, bueno, entonces continuemos con el siguiente. Pues aquí tenemos un caso, yo les dije, vamos a analizar polinomios como el anterior, raíz cuadrada cuando tenemos que la raíz aborda tanto el numerador como el denominador, o las raíces donde solo afecta o al numerador o al denominador. Son los tres ejemplos en los que nos vamos a mover. Entonces, cuando tenemos un límite, cuando x tiende a infinito de una raíz cuadrada que afecta tanto al numerador como al denominador, lo vamos a efectuar básicamente de la misma forma que lo hicimos anteriormente, solo que teniendo en cuenta la raíz cuadrada. Entonces, fíjense que cuando nosotros evaluamos, pues esta función tiende al infinito, la de arriba, ¿cierto? Ya les mostré que las cuadráticas siempre tienden al infinito, y la de abajo, pues evidentemente también. Es en infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como la raíz me está afectando a todo, tanto arriba como abajo, lo mismo que hicimos antes. Vamos a obviar por un momento la raíz cuadrada y vamos a dividir tanto el numerador como el denominador por el polinomio de mayor grado. En este caso, el polinomio de mayor grado es x a la 2, ¿sí? Entonces vamos a hacer una raíz cuadrada bien grande. Y arriba tenemos 9x a la 2 sobre x a la 2 menos 3x sobre x a la 2 más 2 sobre x a la 2. Ya tenemos 4x a la 2 sobre x a la 2 menos x sobre x a la 2 igual. Límite de x con infinito. La raíz, nuevamente bien grande. Y aquí, x a la 2 se cancela con x a la 2, nos queda 9. Menos x sobre x a la 2 me queda menos 3 sobre x. Aquí no podemos simplificar nada. X a la 2 dividido x a la 2 sobre x a la 2, me queda el 4, menos x sobre x a la 2, me queda 1 sobre x. ¿Sí? Y entonces ya podemos evaluar nuestros límites, como lo hicimos en el caso anterior. 3 sobre x, esto tiende a 0. 2 sobre x al cuadrado tiende a 0. 1 sobre x tiende a 0. Siempre que tenemos un entero dividido x y el límite tiende a infinito, eso va a tender a 0. Entonces veamos qué nos sobrevivió. Nos quedó el límite cuando x tiende a infinito, ¿cierto? De la raíz. Por aquí me quedó 9, por aquí me quedó 0 y abajo me quedó el 4. Ya sabemos que esto es límite cuando x tiende a infinito de raíz de 9 sobre raíz de 4. Ah, bueno, perdón, aquí ya, como esto es una constante, ya lo podemos evaluar. Tenemos esto nos da simplemente raíz de 9 sobre 4. Y raíz de 9 es 3 y raíz de 4 es 2. Pues 3 medios. Y ya tenemos nuestro resultado, ¿sí? Entonces estos límites cuando x tiende al infinito realmente son mucho más simples que los de las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Básicamente la forma de resolverlo siempre es la misma. Dividir el polinomio por el polinomio de mayor grado. Sí, todo lo que tenga x se convierte en cero siempre y cuando esté en el denominador. ¿Sí? Por eso dividimos siempre por la mayor potencia. Porque al dividir por la mayor potencia, ¿sí? Garantizamos que el polinomio más grande se va a cancelar siempre. Y los que sean más pequeños, siempre me va a quedar un polinomio o una x en el denominador.
y de esa manera siempre nos va a dar cero, ¿sí? Pues por eso se divide en el de mayor grado. Para eliminar el de mayor grado y los de menor grado siempre me van a quedar con una X en el denominador. Cuando el ejercicio no tiene potencias, miremos en el anexo, ¿hay alguno de este tipo? No recuerdo. Permítame, yo observo un momento. Cero, no falla. Realmente yo siempre he visto ejercicios con potencias. O sea, porque si no hay, o sea, si la X tenga el exponente 1, pues dividimos sobre X a la 1, ¿sí? O sea, la idea con estos, para- aquí, ¿sí? Es que siempre nos quede algo de la forma, bueno, pongámosle K sobre X, ¿sí? Para poder decir que todo esto tiende a cero, ¿sí? Entonces, si yo tengo un ejercicio con solo X, o sea, X menos 5 y, no sé, X más 38, no sé, por inventar cualquier cosa. Porque si no tiene potencias, pues debe estar así, ¿sí? Entonces realmente es el mismo principio, ¿sí? Si yo observo que el polinomio más alto es 1, entonces voy a dividir por X. Límite cuando X tiende a infinito de X sobre X menos 5 sobre X dividido X sobre X más 38 sobre X. Entonces, esto se va a cancelar, esto se va a cancelar, esto va a ir a cero, esto va a ir a cero. ¿Y qué me va a sobrevivir? Límite cuando X tiende a infinito, aquí me queda un 1, ¿cierto? Y abajo también me queda un 1. Y ya no tengo variables, o sea que esto sería igual a 1, ¿sí? O sea, independientemente de que no haya potencias, el principio es el mismo, porque la idea es eliminar eh, las X, o al menos simplificarlas de tal forma que me quede algo de la forma K sobre X. Tenga exponente o no tenga exponente, mientras esto esté dentro de un límite tendiendo al infinito, eso va a ser igual a cero, ¿sí? Eso responde la pregunta para Jason. Listo. No, es que pensé que de pronto en el anexo había algunos sin exponentes, pero todos tienen exponente, con raíz o sin raíz. Eh, bueno, ve, entonces miremos el siguiente. Este es similar, solo que la raíz ya se encuentra solamente en uno de los dos términos, que es el numerador. Entonces lo mismo, si yo evalúo, tengo infinito, ¿cierto? Es una cuadrática sobre infinito, es otra cuadrática. O sea que aquí hay una determinación, hay que mirar cómo la eliminamos. Entonces, límite cuando x tiende a infinito. Entonces aquí vamos a recordar algunas propiedades. Aquí lo que vamos a buscar siempre, pues es tratar de sacar lo que tenemos dentro de la raíz. Hay dos formas de hacerlo.
Digamos que ya es como cada uno se sienta un poco más cómodo. Pero entonces vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Cuando yo tengo una raíz, digamos, esta es raíz cuadrada de x, ¿sí? Supongamos. Y yo quiero meter algo aquí, ¿cierto? Supongamos que yo quiero incluir por alguna razón dentro de la raíz, multiplicar por 4 y dividir por 4, ¿sí? Hacer esta operación. Entonces yo quiero que acá adentro me quede un 4, o sea, que me quede algo de la forma raíz de 4x sobre 4, ¿sí? Para yo realizar esta operación, sí, para yo meter el 4 ahí, pues no lo puedo meter como simplemente porque, porque sí, ¿sí? Y sobre todo si quiero pensar en esta raíz de acá, ¿sí? Entonces, fíjense que en la parte de abajo, ¿sí? Yo tengo x a la 2. Vamos a escribirlo por aquí. Entonces yo en el denominador, todos los términos, 2x2 menos 3 los voy a dividir por x a la 2, ¿cierto? Como yo estoy dividiendo abajo por x a la 2, ¿cierto? Yo acá arriba debería dividir por x a la 2, ¿cierto? Para que no se me afecte la igualdad. Porque si yo simplemente meto el x a la 2 acá adentro, estoy desequilibrando la igualdad. Les voy a demostrar lo siguiente. Supongamos que yo lo hubiera escrito como así. 1 más x a la 2, ¿cierto? Sobre x a la 2. Y abajo teníamos 2x a la 2 menos 3 sobre x a la 2. ¿Sí? Si a mí me diera por aplicar aquí la raíz, fíjense lo que pasa. Me queda raíz de 1 más x a la 2 sobre x dividido 2x a la 2 menos 3 sobre x cuadrado, ¿cierto? Y fíjense que entonces en este caso, yo arriba estaría dividiendo solo por x y abajo por x al cuadrado. O sea que no estaría manteniendo intacta la expresión. Estaría dividiendo aquí por x y aquí por x al cuadrado, ¿sí? Entonces yo no puedo dentro de la raíz simplemente poner el mismo factor que tengo acá abajo, ¿sí? O sea, no puedo simplemente meter el x a la 2 dentro de la raíz, porque cuando le aplique la raíz cuadrada a x a la 2, me va a salir una x, y esa x, cuando yo la cancele con este x a la 2, me va a quedar una x acá abajo. Es como si yo estuviera multiplicando arriba por 4 y abajo estuviera multiplicando por 2, ¿sí? Al final estaría multiplicando por 2, estaría afectando la expresión solamente en el numerador y no en el denominador, ¿sí? Entonces, para evitar eso, nosotros lo que debemos hacer es multiplicar el exponente que queremos incluir con la raíz que tenemos acá. Me explico. Vamos a ponerlo más abajo para que no límite cuando x tiende a infinito. Entonces, como yo lo que quiero es dividir acá abajo por x cuadrado, vamos aquí 2x cuadrado menos 3, ¿sí? Acá arriba, en nuestra raíz, lo que debemos es hacer multiplicar este 2 que tenemos aquí por el 2 que tiene la raíz, porque es raíz cuadrada. Entonces 2 por 2 me da 4. X a la 4 sobre 1 más x a la 2, ¿sí? ¿Por qué debo hacerlo de esta manera? Porque fíjense que si yo hiciera lo mismo que hicimos acá, vamos a hacer un paréntesis por aquí, aquí me quedaría raíz de 1 más x cuadrado. Y al aplicarle la raíz al denominador me queda sobre x cuadrado, ¿no? Porque x
la raíz cuadrada de x a la 4 es x al cuadrado, sobre 2x cuadrado menos 3 sobre x cuadrado. En ese caso estoy dividiendo por x cuadrado y dividiendo por x cuadrado tanto el numerador como el denominador, ¿sí? Fíjense la diferencia que hubo acá. Cuando yo simplemente incrusto el x al cuadrado, me queda x y x cuadrado. O sea que estoy afectando de manera desigual la expresión que tengo acá. Por eso siempre debo ponerlo elevado al doble de lo que debo ponerlo. O sea, si aquí debo dividir por x al cuadrado, lo que hago es multiplicar este 2 por el exponente de acá. Multiplico los dos, 2 por 2, 4, y por eso entra como x a la 4. Para que cuando apliquemos la raíz, pues evidentemente estamos dividiendo tanto el numerador como el denominador por exactamente el mismo factor y no estamos cayendo en este caso. Entonces esa es la manera de hacerlo cuando tenemos una raíz, sea en el numerador o en el denominador. Tenemos que tener ese factor en cuenta. Entonces, vamos a simplificar. Entonces continuemos. Límite cuando x tiende a infinito de raíz cuadrada de 1 sobre x a la 4 más x cuadrado sobre x a la 4 dividido 2x cuadrado sobre x cuadrado menos 3 sobre x cuadrado. Entonces, aquí podemos cancelar el 2 y aquí podemos cancelar el 2 con el 2. ¿Y qué nos queda? Límite cuando x tiende a infinito de raíz de 1 sobre x a la 4 más 1 sobre x a la 2 dividido. Se cancela la x, me queda el 2 menos 3 sobre x cuadrado. Y entonces ya sabemos que todo lo que tenga x abajo y arriba un número, o sea, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0. ¿Sí? Entonces observamos lo que me ha sobrevivido. Límite cuando x tiende a infinito de esto me da 0, esto me da 0, entonces raíz de 0 es 0 sobre, y por acá tenemos un 2 menos 0. Saqué 0 sobre 2, esto me da 0. Y esa sería la respuesta en este caso. ¿Sí? Ahí. ¿Queda claro para todos? ¿Alguna inquietud? Días. Dígame, Sandra. ¿Sandra? Sí. Buenos días, tutor. Una pregunta, no me quedó muy claro cómo se sacó la respuesta, pero del ejercicio anterior. ¿Del anterior? Sí, sí, señor, qué pena. Bueno, acá, No, 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 del otro, el primerito que hicimos. este, Sí, sí, señor. El del límite infinito de 3 sobre 1. aquí. Sí, sí, señor. Lo que pasa es que aquí tenemos el límite de una constante. Sí, aquí ya no hay función. Mire que aquí ya no hay x.
y aquí tampoco hay x, son constantes. Por eso siempre que tenemos el límite, no importa si eso tiende a infinito, a cero, a uno, al número que sea, si es de una constante, siempre es igual a la constante. O sea, la propiedad es esta, límite cuando x tiende a de una constante k, esto es igual a k, ¿sí? Entonces, si aplicamos esta propiedad aquí, límite cuando x tiende a infinito de 3, como no tengo x aquí, siempre va a ser 3. Y abajo el límite cuando x tiende a infinito de 1, siempre va a ser 1. 3 dividido 1, 3. ¿Sí? ¿Queda claro para Sandra? ¿Sí? Ok, listo. Bueno, listo. Entonces, pues ya. Y luego tenemos la última parte del ejercicio, que es el ejercicio 5, donde hay que analizar la continuidad. Entonces, la continuidad la analizamos mediante este criterio, ¿sí? Primero, cuando evaluamos la función en el punto que estamos determinando, la función debe existir. Es decir, que cuando yo reemplazo x por la c, pues me debe dar un valor que corresponde a un valor o a un número que está en el dominio de los reales. Y cuando yo analizo el límite de la función, pues la función existe, o sea, el límite me da un valor determinado y estas dos situaciones son iguales. Cuando yo reemplazo x por la función es igual a cuando yo analizo el límite de la función en ese punto. Básicamente es, recuerden, por ejemplo, una función como esta, ¿sí? Yo tuve que levantar el cursor para poder dibujar el siguiente trozo. Quiere decir que en este punto, ¿sí? Ella no es continua. Y recuerden que hace 8 días vimos que para que sea continua, los límites, por ejemplo, cuando x tiende a un número a por la izquierda, debe ser igual al límite cuando x tiende a por derecha, ¿sí? Básicamente, cuando se satisface esta condición, esto se cumple. O sea que lo que yo tengo que analizar son los límites laterales y que sean iguales para determinar que una función pues sea continua, ¿sí? Entonces, el ejercicio 5 les plantea que deben utilizar ChatGPT y ustedes deben incluir un prompt que ya está escrito en el anexo. Em, la conclusión de ese prompt es que hay que encontrar una función a trozos que tenga partes lineales y cuadráticas y que cumpla ciertas condiciones para cada uno de ustedes. Obviamente cada uno de ustedes pues tiene unos intervalos distintos. En este caso pues yo lo he hecho para 4 y -2. O sea, me dice, le vamos a pedir a ChatGPT que nos dé una función a trozos que simplemente contemple funciones lineales y cuadráticas que cumpla, que cuando el límite tiende a 3 por la izquierda, o sea, esto es límite, cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función, pues sea igual a 4. Y que el límite, cuando x tiende a 3 por la derecha, sea de la función sea igual a -2, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo este enunciado. Entonces, ChatGPT nos debería entregar una función a trozos como de esta manera, ¿sí? Obviamente yo lo he hecho aquí para una función distinta. En el caso de ustedes, pues tienen tres condicionales, ¿sí? Yo aquí lo hice para dos nomás, para que obviamente no va a ser el mismo.
Entonces, ChatGPT les va a proporcionar una función de este tipo. Y ustedes con ello deben responder a estas dos preguntas. Primero, si la función es continua en los puntos x igual a -1 y x igual a 2, justifique la respuesta. ¿Cómo la justifica? Evaluando los límites laterales en estos puntos, a ver si ella es continua o no. Y la B, considera que la función dada por la IA es correcta. Entonces, para analizar si es correcta, ¿qué me debo fijar? Primero, que tenga partes lineales y cuadráticas y que se cumpla el criterio de los límites. ¿Sí? Ahí yo evalúo si realmente la IA me entregó una función que iba de acuerdo con el enunciado. Entonces, para responder el punto A, tengo que analizar los límites laterales. Entonces, límite, me están diciendo que en el punto x igual a -1. Entonces, x igual a -1 por la izquierda. Si yo miro -1 por la izquierda, es la primera función, ¿correcto? Porque -1 está por debajo de 3. O sea que la función es 4. Esto me da 4. Límite cuando x tiende a -1 por la derecha. -1 por la derecha sigue siendo todos los valores por debajo de este intervalo, ¿sí? O sea que sigue siendo la función que es 4. O sea que esto es igual a 4. Entonces, ahora el límite. El otro punto que me piden es x igual a 2. X tiende a 2 por la izquierda. 2 por la izquierda. Fíjense que este intervalo que tengo acá arriba es desde menos infinito hasta 3. O sea que todos 2, tanto por la izquierda como por la derecha, está incluido en este intervalo. O sea que la función sigue siendo 4. Esto me da 4. Límite cuando x tiende a 2 por derecha, lo mismo, 4. Esto es igual a 4. ¿Sí? Entonces fíjense que con esto nosotros podemos ya responder la primera pregunta. ¿Es esta función continua en x igual a -1? Pues yo observo que sí, porque los límites laterales son iguales. O sea que sí es continua en x igual a -1. Y si es continua en x igual a 2. Cuando yo evalúo en x igual a 2, los límites laterales también me dio 4. O sea que es continua aquí y es continua acá. Y segundo, me dice que si la función dada por la IA es correcta. ¿Qué tendría yo que analizar? Si cumple con estas condiciones. Primero, ¿son funciones lineales y cuadráticas? Sí, la primera es una línea recta y la segunda es cuadrática. O sea que ese ítem de lineal y cuadrática, bien. Y hay que mirar si el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es 4. Entonces, evaluamos. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. ¿Sí? Por la izquierda de 3 es esta función, 4. La que es igual a 4. Y el límite, cuando x tiende a 3 por derecha, 3 por derecha ya es esta función, o sea, menos 2 al cuadrado, menos 6 por 2, perdón, no es 2, es 3. Por aquí 3 al cuadrado, menos 6 por 3, menos 11. Corremos esto. Entonces, esto me da menos 3 al cuadrado, esto nos da menos 9, menos 6 por 3, 18, menos 11. Ah, bueno, aquí sí, es más. Aquí es más porque es por 3. Entonces, menos 9 más 18 me da 9, menos 11. 9 menos 11 es menos 2. Entonces, cumple cuando x tiende a 3 por la izquierda es 4. X tiende a 3 por la izquierda 4, cumple.
y x tiende a 3 por la derecha es menos 2, cumple. O sea que en el primer caso ya vimos que es continua en ambos puntos, ¿sí? Porque los límites laterales fueron iguales. Y al evaluar los límites en los puntos que nos dice el enunciado, pues observamos que en el primer caso es 4, cumple, y en el segundo caso menos 2, cumple. O sea que efectivamente los dos, la IA ha cumplido con los criterios que le hemos solicitado, partes lineales, cuadráticas y los límites que nos pedían por la izquierda y por la derecha, ¿sí? Además de eso, pues hay que dibujar o realizar la gráfica en GeoGebra. Sin embargo, pues esa parte ya la analizamos la semana pasada, cómo dibujar estas funciones a trozos en GeoGebra utilizando los condicionales. Entonces, básicamente eso es. Y en este punto, pues es que hay que realizar el video. Entonces, usted realiza el video indicando que la inteligencia artificial le proporcionó esta función y que usted examinó los límites laterales en los puntos que le indicaron y encontró que no es continua o que sí es continua, dependiendo de su caso, y analiza si la función que le proporcionó la IA es correcta, o sea, que cumple con estos enunciados o no cumple con estos enunciados. Y de esa manera desarrolla el ejercicio número 5, ¿sí? Este ejercicio ha quedado claro. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Cuál es la duda, Sandra? Porque o sea, no tengo más ejemplos de este, puse uno solo porque es, o sea, dependemos de lo que la inteligencia artificial le proporcione, ¿sí? Pero digamos que no, la inteligencia artificial sí o sí le tiene que dar una función que cumpla. Ella se puede equivocar y en algunos casos a ustedes pues puede ser que le propicie una función que no cumpla. Y en ese caso pues usted va a decir que la inteligencia artificial pues proporciona una función, perdón, que no cumple porque pues los criterios no son los que se le solicitaron, ¿sí? O sea, si tiene alguna duda puntual sobre el ejercicio, me la puede realizar. Creo que tiene el micrófono habilitado. Sí, señor, qué pena. Ahí la guía dice que, bueno, aparte de lo de, nos dan los cuatro, de hallar los límites de izquierda, derecha, dice ingrese el siguiente link, se podría decir, a ChatGPT. Y ahí ya como tal, ya lo pegué y lo copié y Chat como tal saca la fórmula, se podría decir. Esa fórmula la pasamos a GeoGebra O y sea, ahí como tal miramos si ChatGPT nos da la información correcta o no. sí, o sea, ChatGPT le va a mostrar esto, ¿sí? Una función así, como esta. No esta Sí, misma, sí, señor. sino una que cumpla con los criterios Ajá, que usted le pidió. Esa sí. función, usted le analiza lo que le están preguntando. Por ejemplo, aquí está puesto para -1 y para 2, ¿cierto? Pero en su caso, pues pueden ser números distintos, ¿sí? Entonces usted analiza si la función es continua o no, de acuerdo a los criterios que hemos visto. En la segunda pregunta, usted va a corroborar si realmente ChatGPT le cumplió la solicitud que usted le hizo, o sea, que fuera función lineal y cuadrática y los límites que le establecieron, como aquí que era 4 y como aquí que era -2. Y usted justifica si cumplió o no cumplió, así como lo hicimos aquí, evaluando los límites. Y en GeoGebra usted lo que dibuja es esta función, a trozos, esta misma, o sea, la que le haya proporcionado. Esta misma usted la grafica en GeoGebra y pone el pantallazo de la gráfica realizada en GeoGebra. Ok, sí, señor, gracias. Ok, ¿sí queda claro? Sí, sí, señor. Listo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud adicional?
Entonces, dígame, Ana María. Eh, Dígame, Ana María, ya tiene el micrófono habilitado. Mm, Profesor, buenos días. Mi Buenos pregunta va días. relacionada a lo que de pronto, o de pronto yo lo escuché mal al comienzo, pero pues prefiero corroborar la información. Nos toca hacer algún video de sustentación, específicamente de este ejercicio del que traemos con ChatGPT. Sí, En ese video, o sea, no sabría cómo explicar o qué tenemos que explicar dentro de ese video, profe. Porque pues sería, no sé, discúlpenme que lo piense así, ¿no? Pero sería proyectar lo que hicimos o cómo hicimos el proceso en, en el chat y qué, y hacer el análisis que su merced nos estaba explicando exacto, o sí. hacer como el paso a paso. Ahí quedé como confundida. O sea, usted puede hacer esto mismo, ¿sí? Muestra, por ejemplo, cuando escribió en ChatGPT, ¿cierto? El prompt. Y él le arroja la función, ¿cierto? Digamos, le arroja esta función, esta, ¿sí? Entonces usted muestra, por ejemplo, pasa la pantalla al anexo, ¿cierto? Y ha desarrollado todos estos límites, porque usted debe desarrollar todos estos límites, pues para efectivamente corroborar que se cumple o no lo primero, que se cumple o no lo segundo, ¿sí? La única forma de justificar estas preguntas es desarrollando los límites. Entonces usted desarrolla los límites, si usted observa que es continua, pues entonces explica, la función es continua porque al examinar los límites laterales en el valor de x igual a 4, en el x igual a -1, son iguales tanto por izquierda como por derecha, entonces la función es continua en ese punto. Y lo valida con la gráfica. Si analíticamente usted le dio que es continua, pues en la gráfica se debe evidenciar que la función es continua en ese punto. Y luego para el segundo caso, también evalúa los límites, ¿cierto? En lo que se le proporcionó aquí en la instrucción a ChatGPT y valida si está cumpliendo o no las condiciones que usted le solicitó. Y lo mismo, muestra el desarrollo porque la manera de justificarlo es desarrollando de manera analítica pues los límites en esos puntos que se están estudiando. Y también lo valida directamente pues con la gráfica que usted aporta de haberla realizado la función a trazos en GeoGebra. Entonces, básicamente Bueno, lo que listo, profe. mostraría es ese desarrollo. Bueno, listo, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bajar de- ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, entonces voy a parar la grabación.